Acción, vamos, ahí estamos. Le damos la bienvenida a Ciro Seisas, candidato constituyente de la provincia de Santa Fe, uno de los protagonistas excluyentes de esta película de la reforma de la Constitución provincial a nada de las elecciones. Ciro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir. Gracias a vos, Marcos, bueno, y a Damián, obviamente, y a todo el mundo. Me encanta esta producción, me gusta mucho que le han dado todo un marco importantísimo a lo que realmente es importante, que es la reforma de la Constitución. Bueno, ver si con el decorado, por lo menos, podemos germinar esa idea de lo importante de este momento que se está viviendo en Santa Fe, ¿no? Por supuesto, y yo me atrevo a decirte que es mucho más que decorado, porque encararon el tema seriamente. La reforma de la Constitución es la discusión de todos los santafesinos, que se va a prolongar cuando termine de ser discutida, ¿no?, en la Convención Constituyente por los próximos 50 años. Entonces hay que tomarlo con la importancia que se merece, sí. Hay que hablar seriamente de los temas que sí se van a discutir, hay que tener cuidado porque es una época en la que va a haber candidaturas, va a estar el gobernador como candidato, voy a estar yo como candidato a convencional constituyente por el departamento, también vamos a votar concejales el mismo día, la elección de constituyentes es directa, no hay interna ahí, no hay paso, entonces también hay que tener cuidado porque cuando la gente que está en todo su derecho, en su propio mundo y ocupándose de sus cosas, no está al tanto, bueno, es más permeable a que le digan cualquier cosa. Bueno, por eso me interesa contar bien de qué se trata. Bueno, esa es la idea. Bueno, vos hacías un programa bastante parecido en cuanto al clima, ¿no? Total. Digo, de la sala, este ambiente. Todavía lo tengo recuerdo en la retina. En Foco. Sí. En Foco. Te agradezco la referencia. Con otro gran amigo. Me hizo muy feliz. Con otro gran amigo. Con nuestro amigo Negri. Exactamente, con Nacho. La idea de un tanto más distendido, aprovecharte que es medio complicado hablar y comer, pero que esto no es utilería, que sirve para acompañar el proceso. No, sí, son una pregunta larga. Son de verdad, está chequeado. Es la idea de poder charlar de temas importantes como esto y evitar el concepto, la declaración o la agresión, la escapada más fácil, el atajo de, bueno, es todo lo mismo, esto que es la casta, hay que romper todo. E intentar, en la medida de lo posible, dar la batalla de repetir una y otra vez que esto que estamos atravesando ahora y que el cual somos parte, vos como candidato, nosotros como comunicadores, va a trascender varias décadas y generaciones. Total. Por eso hay que tomarlo con la importancia que se merece y por eso hay que hablar de lo que queremos hablar. Nosotros, en lo particular, en lo que me atañe a mí, yo vengo trabajando en darle a la ciudad las condiciones jurídicas, es decir, las leyes, para que el gobierno provincial pueda avanzar en su lucha, en la que no se dio ni un paso atrás, contra el crimen organizado y la inseguridad, que era la atmósfera que todos respirábamos a todo momento en Rosario. Después de un trabajo muy intenso, sobre todo en la primera mitad del año 24, pero también el resto del año, encaramos reformas estructurales para modernizar el gobierno en materia de seguridad. Y ahí es donde logramos una inversión histórica en materia de penales de alto perfil. Un ejemplo es en Piñero, acá en Rosario. La emergencia en seguridad para equipar a los patrulleros, a los uniformados, para tener más vehículos, para montar el sistema de cámaras, 70 millones de dólares de inversión. Tenemos la ley de inteligencia criminal, la ley de ejecución de pena que permite crear la figura de los presos de alto perfil, los del crimen organizado, y controlar estrictamente las cárceles, la ley de narcomenudeo que permite derribar los búnkeres, la ley del servicio penitenciario que le modifica las condiciones y les mejora las condiciones a los agentes del servicio penitenciario, pero además permite regular mejor la vida dentro de los penales, para que las bandas no sigan operando desde adentro, que era el problema grave del que Pablo Hawking hablaba siempre y que reclamaba que se cortase, que era el home office del delito. Y también tenemos la reforma de la justicia, del Ministerio Público de la Acusación, para dar más herramientas a los fiscales y a los jueces. Cambiamos la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, con todo lo que eso implica. Hablando de castas, ahí, si vos no metés reglas claras, se genera y se forma una casta de jueces que no se quiere ir. Entonces hay que evitar que se creen esas condiciones. Y hay que avanzar dándole rango constitucional a todas estas herramientas. Y hay que avanzar en el concepto de transparencia en la política, de equilibrio fiscal, pero no como un fin, sino como un medio. ¿Para qué? Para invertir en obra pública, en infraestructura vial, en educación, en salud. Es todo lo que venimos haciendo. Es todo lo que venimos trabajando y es darle una entidad superior
a todo eso, y también la autonomía, que este es un tema de que a mí me extraña que muy pocos lo tomen, Sí. sobre todo siendo de aquí de Rosario. Digo, parece más fácil copiar un guión de Buenos Aires que hablar de lo que la ciudad necesita. La ciudad lo que necesita es no tener más las manos atadas. Bueno, pero a ver, en los últimos 20 años de la ciudad, que más o menos estoy con algo en los medios, que se habla de la autonomía de Rosario. Sí, 30 años te diría. 30, bueno, desde antes entonces. Sí, Llegamos al proceso en donde se tiene que hablar de autonomía y no aparece la palabra. O aparece. por lo menos el proyecto. Mirá, O qué idea. Porque el una proyecto cosa es está, reformar la Constitución, pero reformarla no siempre quiere decir que la podés cambiar para bien, también se puede Ujú. retroceder. Reformar, Dependiendo de quién gane, va. por supuesto. Por eso tenemos que cuidar las cosas que funcionan y hacerlas más eficientes. Como te decía, los ejes, seguridad, equilibrio fiscal, para poder invertir, para poder mejorar Sí. realmente en términos concretos, que la gente lo vea, lo pueda tocar, ¿no? De eso se trata también. Digo, si no, ¿para qué está la política? No está para ir a pelearse al Congreso a las trompadas, ni tampoco está para pasársela en medios de comunicación haciendo declaraciones. Está para ponerse a trabajar. Ahora, me quiero, porque contextualizamos todo, Sí. empieza ahora el momento en donde vienen los candidatos a contar su propuesta. Vos hablás de autonomía y yo lo saludo. Sí. Quiero saber qué autonomía querés para Rosario y por qué te la van a dar. Porque hoy me decís, bueno, está Puyaro y Hapkin y coinciden, pero en algún momento se ha invertido los roles y oficialismo a nivel provincial no es lo mismo que oficialismo a nivel nacional. Total. Y la política tiene conductas de látigo, de chequera, de verticalismo. ¿Por qué la provincia o el Estado santafesino le va a dar la autonomía a Rosario y se va a perder de esa posibilidad de tenerla controladita, atada y con bozal? Mira, eso vuelve más importante el momento de discusión y vuelve más importante, yo creo que todos los candidatos debieran hablar de autonomía y muy pocos lo están haciendo, con la excepción de Roberto Zuckerman, que lo dice con nombre y apellido, Sí. autonomía para Rosario. El resto no lo tiene muy en agenda. Nosotros introdujimos el punto autonomía en la ley de necesidad de reforma de la Constitución. Es decir, votamos una ley que dice, vamos a reformar 42 puntos, 42 temas, hay muchísimos. Uno es la autonomía. ¿Qué permite la autonomía? O dentro del capítulo autonomía. Transferencia de recursos, y ahí es donde va tu pregunta. Sí. Y también libertades para que las ciudades grandes, primera categoría, te hablo de una ciudad como Rosario, que tiene más de 1 millón de habitantes, pueda dictar su propia carta orgánica y puede elegir de qué manera quiere ser representada en un poder legislativo y de qué manera puede ser administrada burocráticamente, económicamente, financieramente, políticamente. Va a haber más libertades. ¿Pero por qué esto? Porque vos me decías, ¿por qué te darían la autonomía? Te la darían porque ya no hay cómo seguir con el estado actual de cosas. En Rosario tenemos un convenio de salud firmado con provincia. ¿Qué significa esto? Lo traduzco para la gente. La salud pública de Rosario, que atiende a 335.000 personas, no solo de Rosario, sino de toda la provincia, Sí. requiere que la provincia invierta dinero también en el aparato municipal de salud, en la estructura municipal de salud. Rosario tomó la decisión de ocuparse de la salud. Ahora bien, no podemos quedar sujetos a la voluntad de un gobierno de que cumpla o no cumpla con ese convenio, con ese acuerdo. Necesitamos recursos propios. La provincia de Santa Fe tiene que ocuparse del resto del territorio. Esa es la clave de la discusión de lo que se viene. Rosario tiene que tener un estatus superior, pero no por una cuestión de orgullo del rosarino, que está muy bien y que lo hay. Tiene que ver con una cuestión de volumen y de administración y de eficiencia. A la provincia también le conviene ser más eficiente en el resto del territorio. Y la verdad que tenemos que dejarlo plasmado ahora para que dure para siempre, porque si no sí va a pasar lo que vos decís. Billetera, extorsión, disciplina, procesos que Rosario ya vivió. Y no lo vivió hace mucho, lo vivió recién, ayer, donde dejaron la ciudad tirada, donde la abandonaron, donde provincia y nación se desentendieron de Rosario y su problemática de la inseguridad, y donde se aprobaron leyes de emergencia en seguridad por el Congreso de la Nación, y ese dinero llegó a la provincia y ese dinero nunca se invirtió. Es al revés de lo que está pasando ahora. Votamos la emergencia de seguridad en Santa Fe, se liberaron fondos extraordinarios para invertir en seguridad, que era el punto crítico, y hoy estamos en otro lugar, en otro momento. No está resuelto, desde luego, pero hay que avanzar firme en esta dirección. Entonces son dos modelos contrapuestos. De un lado tenés el peso de la estadística de lo que funcionó, y de otro lado tenés un relato medio espectacular,
un relato mediático que no tiene mucho asidero en lo concreto y en lo real, y en donde a nosotros nos toca defender lo nuestro. Sí. Ustedes discúlpenme, pero yo soy candidato convencional en la provincia de Santa Fe, me refiero al sur provincial, a mi departamento, a mi ciudad, a lo que a mí me toca. Yo estoy para eso. Y tengo un orgullo personal. Yo me sumé a la política en el peor momento de la ciudad de Rosario. El peor. En donde todos hablaban mal de la ciudad. Los medios de Buenos Aires principalmente. Sí. Entonces a mí no me Qué van a ganas, encontrar. Estabas re cómodo. Bueno, total. Sí, muchas veces me levantaba y decía, ¿pero por qué? Bueno, yo en ese momento tomé la decisión y en ese momento, por eso te digo, los medios de Buenos Aires hicieron de la ciudad un picadillo mediático. No me van a encontrar nunca de ese lado. Y tampoco me van a encontrar erosionando o denostando una figura presidencial u otros líderes. La verdad, la gente está podrida de la pelea de los políticos, está podrida del talk show político y de la guerrilla discursiva. Cosas concretas ya. Esa es, para mí, la única lengua que debería hablar la política. En ese concepto de libertades o de mayorías que pretende el Rosario con su autonomía, te quiero preguntar dos cosas porque una se ha hablado bastante en estos tiempos. Una del concepto, si se quiere, de funcionamiento económico o tributario, y el otro el político. Tributario es esa autonomía, le puede dar a Rosario la facultad de crear nuevos impuestos, y la política de modificar la composición del consejo. ¿Qué consejo municipal crees que puede ser más conveniente para esa Rosario autónoma? Bueno, vamos por partes. La primera parte que yo te tengo que contestar es la parte, digamos, de los tributos. Vos sabés que las ciudades no cobran impuestos, cobran tasas de servicios o derechos, por ejemplo, para abrir como el derecho de registro de inspección, para abrir un local comercial. El DREI. Exacto, el DREI. Y la TGI es la tasa más conocida por todos los rosarinos. Después hay otras. En esto, Rosario viene con un proceso de modernización. Pablo eliminó 80 tasas que eran de pequeños servicios, se unificaron, se descartaron en una gran mayoría. Y la realidad es que las ciudades hoy por hoy no pueden cobrar impuestos. ¿Por qué? Porque los hechos en los que los hechos que vuelven imponible, es decir, que vuelven posible que se coloque un tributo, son atributos de nación y en algunos casos atributos de la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, el impuesto de los bienes inmuebles. La ciudad va a tener recursos y transferencia de recursos. Es decir, o lo va a cobrar uno o lo va a cobrar el otro. Doble imposición no va a haber. Es imposible en términos jurídicos y legales. Entonces, hay que ver de qué forma se plasma la transferencia de recursos. Claro. Patente, si por ejemplo, que recauda provincia y después distribuye a municipios. Exactamente. Esa es una facultad de un Estado provincial, porque es un impuesto provincial, el de patentes, delegada a los municipios. Y a las comunas también. Entonces hay que ver si o se delega o se coparticipa con un esquema de mayor proporcionalidad atendiendo a la necesidad y al volumen de lo que genera la ciudad de Rosario. Esa es la primera parte de la pregunta. La política, vamos ahora, el consejo. ¿Puede tener más concejales, menos, cambiar la distribución? No, yo creo que más concejales es una idea muy lejana. Puede tener otra distribución. Nosotros introdujimos un artículo que es el número 3 en la Ley de Necesidad de Reforma. Ese artículo 3 habla concretamente de la facultad del intendente de convocar al Consejo Municipal a que dicte su primera carta orgánica. Es decir, ese es el día 0 de la ciudad autónoma de Rosario. Ese es el día 0 del proceso que yo hace 4 años que sostengo que la ciudad tiene que tener. En lo personal, 4 años. Como tema hace 30 que existe, ya lo conversamos. La realidad va a ser que apenas se dicte esa carta orgánica, ese mismo consejo va a ser soberano en sus decisiones de qué forma de representación va a tener. Puede tener una legislatura, como la Ciudad de Buenos Aires, o la de Córdoba. Bueno, ese es un camino que lo tenemos que descubrir los rosarinos discutiendo la ciudad autónoma de Rosario. Yo, y perdón que repita el concepto, me entusiasmo con la idea, le doy forma con la palabra para volverlo más real y más concreto, para bajárselo a la gente. Vamos a tener otra calidad de servicios. Vamos a poder impulsar políticas de producción y de empleo que hoy por hoy solo lo podemos hacer con cambios de uso de suelo. ¿Está? Es lo que pasó con el proceso de la Ley de Uso de Suelo Industrial del año 2020, de Pablo, que como se votó en pandemia, en ese momento
los resultados no se vieron rápidamente, pero hoy, en lo concreto, ese cambio de uso del suelo en los alrededores de circunvalación, explicado así en trazo grueso, permitió que se instalen 124 empresas nuevas en Rosario. Eso genera trabajo, eso dinamiza la economía. Recaudación. Y eso además, claro, le da a la ciudad mayores recursos para afrontar mejor sus servicios. Entonces, ¿qué no podríamos hacer con la autonomía? Es un camino que primero hay que sentar las bases, hay que lograr aprobarlo y después ir a buscar lo que nos toca y corresponde. El rosarino es orgulloso, el habitante de otra ciudad grande, Villa Coronel Galvez, Baigorria, Funes, puede seguir perfectamente el mismo camino. Y además, detrás de la discusión de autonomía, está buenísimo lo que surge, porque la ley, la necesidad de reforma de la Constitución, permite consorcios municipales. ¿Para qué? Y para tratar temas como transporte, medio ambiente. Se termina la ciudad del siglo XX que tenemos hoy en la cabeza. Empieza la del siglo XXI. Empieza la ciudad de los, digamos, de la metrópoli, del departamento. Empieza otra construcción política, económica, un ecosistema con otras formas. Por eso me extraña que no la estén viendo quienes son candidatos. Tenemos que hablar de esto todos, más allá de quién gane después. Es un tema de todos nosotros. Por eso me extraña que vayan por un solo carril. La de eliminar el Senado, por ejemplo. Por ejemplo, que tampoco es un tema que no está en discusión. Y a mí me da lo mismo, Marcos. ¿Querés sacar la Cámara de Diputados? La sacamos. ¿Querés sacar la de senadores? La sacamos. El tema es esto. Primero, no está en debate. Segundo, el Senado representa 19 departamentos. La Cámara de Diputados tiene 50 diputados, de los cuales 34 son de 2 departamentos. La capital y Rosario. ¿Por qué? Por la proporcionalidad de los habitantes y los votantes. Entonces, en la Cámara de Diputados tenés 7 departamentos que no tienen representación. En la Cámara de Senadores tenés representación de los 19 departamentos. El asunto es que funcione. Y funciona. ¿Pasó años sin funcionar? Claro que pasó años sin funcionar. Pasaron años que no salía una maldita ley del Senado de la provincia. No es el caso de lo que está ocurriendo ahora. Nosotros fuimos porque dijimos que íbamos a trabajar activamente y lo hicimos y pedimos eliminación de fueros, prolongación del ciclo de periodo, del ciclo de sesiones ordinarias, que dura de mayo a octubre, o sea, ya un contrasentido, ¿no? Muy siglo XX, década del 60, tal como es la Constitución. Lo pedimos. Pedimos que no haya reelección indefinida. O sea, yo estoy votando a limitar la reelección indefinida hoy, de intendentes, de diputados, de senadores. Basta de pasar 20 años en el Senado. No va eso con la sociedad de hoy. Exige intercambio, oxígeno, ideas nuevas, pero ideas concretas. No disfraces, no maquillaje, no pirotecnia. Queremos ficha limpia para que ningún corrupto pueda escribir una ley en la provincia de Santa Fe. Y eso está dentro de nuestra propuesta. Entonces, seamos serios a la hora de proponer, por una discusión importante. De verdad, o sea, no hay muchas de estas. Te puede pasar una vez en la vida. Yo lo encaro así. Sí. Yo sé que a mí esto me pasa una vez en la vida. Y no lo voy a desaprovechar. No lo voy a desperdiciar. Ciro, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes.